Muy buenas noches, gente linda, gente preciosa, querida familia que siempre está ahí acompañándome y pendiente de estas conversaciones que estamos teniendo. Les doy la bienvenida y las muchísimas gracias por su apoyo, por su colaboración y por su cariño. Y bueno, esta noche vamos a tener una plática bastante difícil y también en la que tengo mucho material. Entonces vamos a tratar de ir sacando pues ese material eh, y vamos a lograr salir de este tema, ¿verdad? Espero poder pues por lo menos traer alguna información que si bien no es nueva, que por lo menos podamos aprender y podamos hacer nuestra. Recuerden que estamos hablando acerca de venciendo ciertos gigantes. Y el gigante que vamos a tratar de vencer ahora es un gigante muy fuerte, la verdad. Primeramente, quiero decirles que estamos viviendo en una época, en un tiempo bastante raro. Y es un tiempo raro porque hay muchísimos y los mejores métodos para fertilidad de los que se tenga conocimiento. A lo largo del tiempo se ha ido mejorando y se han ido pues implementando, ¿verdad? Diferentes métodos de fertilidad. Y entonces ahora pues hay una innovación tremenda. Personas que pensaban que no podían tener un bebé, ahora pueden hacerlo. Pero esto es paradójicamente contrario con lo que vamos a estar hablando, porque al mismo tiempo que los métodos de fertilización y la necesidad también de estos métodos se ha incrementado, también se están incrementando muchísimo lo que son los métodos para el aborto. Y es justamente de lo que vamos a estar hablando. Se rompen en estos tiempos todos los esquemas, se quieren modernizar leyes, se quiere modernizar clínicas, medicinas y diferentes formas por las cuales provocar un aborto o hacer un aborto. Entonces, esto es muy paradójico porque, como les digo, al mismo tiempo que hay tanta necesidad de tratamientos de fertilización, también está casi que al mismo nivel la supuesta necesidad de provocar los abortos. Y los avances médicos, los avances químicos y también pues las formas clínicas de cómo venir a hacer eso están avanzando y se están desarrollando casi que en igual manera para ambos temas. Ambos se están llevando a cabo en la misma forma. Nosotros tenemos también, en cuanto a este tema de lo que es el aborto, tenemos también el hecho de que hay injerencia de diferentes poderes o de diferentes organismos que están opinando y que están metiendo sus manos en cuanto a lo que es el control de la natalidad. Aunque nosotros pensemos que es una cosa personal, que es una cosa independiente, que cada uno o que cada familia lo decide, en realidad hay organismos que están metiendo su mano tratando de opinar y tratando de controlar lo que es la fertilidad o la cantidad de nacimientos que se están dando. También tenemos que la explotación laboral femenina obliga en cierta manera a que se tengan que tomar estas políticas. Y ya vamos a ver cómo es que se hace eso más adelante. También tenemos, aunque nosotros no lo creamos y aunque nosotros lo veamos como algo raro, como algo extraño, en este tema tenemos también lo que es la injerencia clara de servidores de Satanás. Satanás también está sirviéndose de este tema y lo está utilizando para sí mismo. Usted me va a decir, uy, qué extremo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, si nosotros creemos en Dios bueno, maravilloso y todopoderoso, también tenemos que creer en que hay un mal, una fuerza del mal que se está moviendo en este aspecto. Y vamos a hablar
acerca de esto, como le digo, que puede ser que está muy de moda, porque nosotros muchísimas veces nos dejamos guiar por ciertas agendas que se están moviendo por allá lejos. Hay algunas compañías, hay algunas organizaciones que requieren que este tema se esté tratando. Entonces, por eso es que nosotros los escuchamos en los noticiarios, en los programas, en todo lo que nosotros podamos imaginarnos, está escuchándose este tema, tanto a favor como en contra, porque no se puede hacer un movimiento de esta magnitud diciendo que todas las organizaciones están a favor, sino que tiene que haber un cierto movimiento social ahí que venga y que diga pues que no está a favor, ¿verdad? Y allí se mueven ciertos hilos que nosotros podemos pensar que no, podemos pensar que sí, pero algo se está moviendo allí y es lo que está generando todo esto. Y primeramente vamos a decir, bueno, ¿y entonces qué es el aborto? Pues el aborto no es nada más y nada menos que la interrupción del embarazo antes de la semana 20. ¿Por qué antes de la semana 20? ¿Qué es lo que marca este tiempo? Decir que la semana 20 para atrás es un aborto y si una eventualidad se da de la semana 20 en delante, entonces a eso se le llama muerte fetal. ¿Cómo es que distinguimos esto? Se distingue porque en caso de una emergencia obstétrica, que hemos escuchado también ese término muchísimas veces, en caso de una emergencia, después de las 20 semanas, cuando hay un buen sistema médico, cuando hay una muy buena medicina, una muy buena tecnología, una criaturita muy bien puede sobrevivir fuera del vientre de su madre de la semana 20 en delante. Aunque sea muy, muy chiquitito. Yo sé que a lo mejor ustedes han visto algunas imágenes en las cuales el bebecito ni siquiera alcanza el tamaño de la palma de una mano, ¿verdad? El pequeñitito que es. Pero con ese tamañito, con un muy buen cuidado, se puede lograr que sobreviva. Como le digo, con un buen sistema médico, con un buen tratamiento. Pero antes de la semana 20 es bastante difícil. Todavía el avance de la tecnología, el avance médico, todavía no se encuentra tan avanzado como para poder mantener con vida a una criaturita antes de la 20. Entonces, ahí es en donde se define que es un aborto o que es una muerte fetal. Eso es lo que vamos a estar distinguiendo. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia respecto a este tema? Porque nosotros siempre tenemos que ir a ver qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Habla la Biblia de esto? ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver que en Éxodo 23:26 dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Si nosotros leemos ese pasaje, unas partes anterior, vamos a ver que ahí está hablando acerca de bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones que van a tener el pueblo si le es fiel a Dios? Y entre estas bendiciones que le está diciendo que tu tierra va a tener prosperidad, que todo lo que haga va a ser bueno, entre todo ese tema está diciendo también no va a haber aborto ni va a haber estéril. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder reproducirse, que el poder verse en embarazo y en un embarazo que llegue a feliz término es una bendición de Dios. Eso es algo que Dios está dando para su pueblo y está dando para su gente. Extrañamente, y pues como en forma de leyenda, no se vaya a asustar y no vaya a decir, uy, mira, Seili, ¿de qué está hablando? Le voy a mencionar nada más escritos extra bíblicos de esos que se han transmitido de pueblo en pueblo, de gente en gente, sin que conste que son escritos
inspirados, ¿verdad? Pero en algunos de esos escritos, fíjense que casualmente y extrañamente dice que el aborto, el aborto fue introducido en la tierra por los ángeles caídos. Y pues nosotros podemos hacer una referencia a quiénes son los ángeles caídos, ¿verdad? Cuando se está hablando pues de Satanás y todos los ángeles que vinieron con él, entonces por ahí hay unos escritos que dicen, estos son místicos y son pues extraños en algunos pensamientos, pero me llamó muchísimo la atención de que se dice ahí como que entre las cosas que estos demonios vinieron a hacer a la tierra, estaba el incitar a las mujeres, específicamente a las mujeres, a que ellas pudieran fornicar a su libre gusto y que ellas pudieran vivir siguiendo sus instintos naturales, siguiendo, dándole gusto a su cuerpo y dándole gusto a su placer. Y entonces ellos les enseñaron y les dijeron, tú puedes ser así, tú puedes ser de esta manera. Dice que le enseñaron a arreglarse de manera que fuera provocadora, que fuera sensual, que incitara al deseo de los hombres y especialmente de ellos, porque ellos querían pues hacer uso de estas mujeres. Y entre esas cosas que les fueron enseñando a decirle, tú tienes libertad sexual, tú tienes libertad de disfrutar, está el decirle también, tú puedes disfrutar y no tienes por qué sufrir las consecuencias de eso, sino que las consecuencias de eso que vas a estar viviendo las puedes evitar de esta y esta manera. Y que entonces fueron esos ángeles caídos los que vinieron a enseñar a la humanidad a vivir desenfrenadamente, pero también a evitar las consecuencias de esa vida desenfrenada. Y acá en lo que es este tema que vamos a estar tratando durante este y algunos días más, podemos tomar, digamos, un eslogan o una frase distintiva para esta charla y vamos a decir que la factura o la deuda siempre la va a pagar el más débil. Siempre se le va a recargar la cuenta al más débil, al que sea más fácil hacerle pagar. Eso pasa en la sociedad, eso pasa en los trabajos, eso pasa en la familia, a quien le corresponde ir a hacer los mandados, al niño más chiquito. ¿Quién quebró la taza? El niño más chiquito, el que no se puede defender y no puede decir, no, yo no fui. A él es a quien le echan la culpa, ¿verdad? Entonces, igual sucede con esta humanidad y con lo que es el aborto. Parece que la manera más fácil de salir de esa situación es cobrándole al más pequeñito, al más débil, al que no se puede defender, al que no puede decir, no me hagas este daño, no me hagas esto. En base a esos pensamientos, como les señalo anteriormente, de que esto es cosa de demonio más que cosa de naturaleza humana, yo puedo decirle de que es bien fácil que yo venga nada más a decir acá, mire, no hay que practicar esto porque es malo o esto es pecado, no lo hagamos. Esa es una manera muy sencilla de yo poder salir de este tema, de yo poder salir de ese gigante que nos está eh, casi que ganando la partida a la humanidad. Pero nosotros en realidad tenemos que notar, como ya le dije en la introducción, que hay ciertos hilos que se están moviendo, que hay ciertas situaciones diferentes a lo que es el simple deseo y la simple voluntad humana que se están moviendo respecto de este tema. Y al igual que he tratado de hacer con los temas anteriores, también le puedo decir que con respecto a lo que es el aborto, no podemos nada más hablar de lo que es la palabra aborto sin hacer distinción entre los tipos de aborto que hay y las consecuencias que estos tienen.
Me voy a tomar la libertad de hacerle un pequeñito cambio a lo que nosotros encontramos cuando vamos a buscar la información. Encontramos que dice que existe el espontáneo, aborto provocado y aborto terapéutico. Eso es lo que nosotros encontramos. No es que yo no lo haya ido a leer. Pero en este caso yo voy a hacer unas distinciones más y nada más le voy a distinguir entre un aborto espontáneo y un aborto provocado. En lo que es el aborto natural, espontáneo, vamos a distinguir lo que es espontáneo natural, que es cuando una criaturita no es viable por alguna situación, por alguna malformación genética o por alguna situación del cuerpo de su mamá, la criaturita no es viable. Luego tenemos lo que es un espontáneo que en cierta manera ha sido provocado. ¿Y cómo puede ser espontáneo y ser provocado? Bueno, puede ser por causa de un estrés exagerado al que la mamá está sometida. Y cuando ella está sometida a este estrés, entonces su cuerpo se defiende de cierta manera y lo primero que hace es luchar contra aquella persona extraña que está en su cuerpo. Entonces se deshace de esa criaturita. Tenemos también que puede ser por un accidente. Puede suceder que una persona está felizmente embarazada, sufre un accidente automovilístico y ahí puede perder a su criatura. Sufre una caída, puede suceder, y de allí pues surge lo que es la pérdida de su bebé. O puede ser que esta persona tome una medicina que ella no piensa que puede ser tan dañina y termine resultando en lo que es la pérdida de su embarazo. Entonces, en ese aspecto puede ser espontáneo, pero que fue provocado por ciertas circunstancias. Y luego tenemos lo que es el provocado. Y aquí vamos a distinguir entre lo que es el terapéutico. En el terapéutico, la situación puede ser, al igual que en el natural no viable, puede ser que tenga tanto problema la criatura como la mamá. Y entonces llega, no se hace un aborto espontáneo por alguna razón, no lo vamos a comprender y tampoco lo vamos a empezar a preguntar porque fue que no se terminó en un aborto espontáneo, pero resulta en que el embarazo sigue avanzando. Y entonces con los exámenes médicos determinan que no va a poder vivir o que va a tener mucho sufrimiento o qué sé yo, tantas cosas que se pueden descubrir. Esas van a ser por razones médicas. Y luego tenemos lo que es inducido, que esto es una decisión personal que la persona está tomando y que está en su pleno uso de razón y está diciendo, voy a hacer esto. Y en ese tema también vamos a distinguir entre lo que puede ser inducido, pero obligado por alguien, por persona o por circunstancia. Puede ser también inducido por diferentes situaciones que la mujer esté viviendo, pero que lo hace por una única vez. Y puede ser también uno que sea provocado, inducido y que se esté ejerciendo o que se esté llevando a cabo esta actividad de manera recurrente. Muchas personas han tomado lo que es el aborto como que es un método de planificación y entonces con toda facilidad y con toda tranquilidad lo llevan a cabo porque han llegado a asumir que es un simple método de planificación. ¿Por qué hago toda esta distinción? Porque las consecuencias y las sanciones no pueden ser las mismas para los diferentes tipos de abortos. La consecuencia tanto física, mental y psicológica no es la misma en ninguno de estos casos y situaciones.
Todas van a ser completamente diferentes. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando se da un aborto espontáneo y natural. En ese caso, cuando se ha dado por diferentes circunstancias, muchísimas veces las mujeres sufren o hasta puedo decir sufrimos o hemos vivido abortos a las 4, 5, quizás hasta las 6 semanas, en las que la mujer ni siquiera se ha terminado de percatar que en realidad lo que sufrió fue un aborto. Ha habido allí un retraso en su periodo, unos malestares que se confunden con el periodo y tal, y de repente hubo un sangrado fuerte y la mujer no distinguió qué fue lo que pasó con su cuerpo. En ese caso, que muchísimas lo han o lo hemos sufrido, el cuerpo mismo, como sufrió algo espontáneo, algo natural, el cuerpo mismo distinguió que no iba a ser viable aquello y entonces se deshizo de eso, él mismo. El cuerpo tiende a recuperarse muchísimo más pronto que si fuera una cosa terapéutica o que si fuera algo que la persona se provocó. El cuerpo mismo, él se sana por él mismo y lo hace con muchísima más agilidad o rapidez que cuando se ha sufrido alguna de las otras situaciones. Psicológicamente queda un vacío o una nostalgia por lo que pudo ser. A lo mejor se pregunta y dice, bueno, ¿y verdad? ¿Será que pasó esto? ¿Será que no pasó? Si ya estaba enterada de su embarazo, aunque sea unos pocos días, pues ahora hay test que se pueden hacer, ¿verdad? Para distinguir un embarazo a los pocos días. Si ya la mujer lo sabía, pero todavía no había tenido síntomas ni nada, igual se pregunta y dice, bueno, ¿qué hubiera pasado, verdad? Si hubiera logrado, iba a ser niño, iba a ser niña, cuándo iban a ser. Igual queda esa nostalgia, queda ese sentimiento de vacío, pero no produce más que ese sentimiento. No produce más que esa sensación de que qué hubiera pasado. Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado con esa criaturita. Y para esto también tengo que aclarar que esto es cuando este aborto espontáneo se da una vez o por lo menos es casi que imperceptible para la mujer. Entonces se pasa de esta manera. Si es una situación recurrente que algunas mujeres han sufrido hasta 12, 14 abortos espontáneos en su vida, cuando se da esta situación, entonces la mujer sí va a entrar en una desestabilidad emocional, porque ella entiende que algo está mal con ella, que algo está mal con su cuerpo, porque esa criatura no se quiere quedar dentro de su cuerpo, qué es lo que está fallando, estoy fallando mi físico, estoy fallando mi alimentación, estoy fallando psicológicamente, ¿por qué no puede pasar esto? ¿Por qué no termina esa criatura de quedarse conmigo? Entonces, en ese caso, puede haber una desestabilidad emocional. Y la mujer, si está sufriendo esta situación, sí va a necesitar atención psicológica para tratar eso, ese vacío, esa sensación de que algo está mal con una. Y también necesita atención médica para determinar qué es lo que está pasando, para llegar a saber por qué es que se están dando tantos o tan recurrentemente esta situación. Puede ser unos 3 o 4 abortos los que ya tienen que causar alarma y pues ya ponerse en manos de profesionales para determinar qué es lo que está pasando con ese cuerpo y más que todo pues si se está queriendo y si se está intentando para lograr arreglar esa sensación. Me comentan por allí, dice, es un sentimiento de nostalgia para toda la vida y la sensación de que algún día o la esperanza voy a saber qué fue de ese bebé, ¿verdad? Pero eso es un sentimiento a más allá.
Lo voy a encontrar por allá y vamos a hablar de eso pues un poquitito más adelante. Pero yo sí sé que esa sensación, pero es diferente a los siguientes temas que vamos a tratar. Por ejemplo, cuando ha sido un accidente que ha sido espontáneo, pero que ha sido provocado. Provocado, le decía, de manera de un estrés, de un accidente o de alguna medicina. En ese caso, cuando se da por una de esas situaciones, la forma de asimilarlo es de que la persona dice, tengo la culpa, yo soy culpable de esto que pasó. El vacío y el sentimiento de tristeza es enorme. Ese sentimiento puede llenar la persona y no permitirle ver más allá que ese sentimiento. Pueden haber también pensamientos negativos, como el hecho de decir, no soy buena madre, no soy buena para ser madre, o puede venir a decir, bueno, ¿por qué cometí este error? Por ejemplo, si es por una medicina que tomó una recomendación que alguien le dijo, tómate este tecito, tómate esta pastillita para el dolor de cabeza, no te va a hacer mal. Yo lo tomaba cuando yo estaba en embarazo y no pasaba nada. Y entonces la persona tomó aquella bebida, tomó aquel té, tomó aquello que la otra persona le dio sin consultar, sin pensarlo bien. Esto le pudo provocar esta pérdida y entonces la persona va a pasar su día después preguntándose por qué tomé esa pastilla, por qué tomé ese té, por qué hice caso, por qué no me cuidé más, por qué no fui más inteligente, puede ser. La mujer va a decir también, no sirvo ni como mujer, ni como ser humano. Mira lo que le he hecho a esta criatura, por qué no hice las cosas de forma diferente. Quisiera volver el tiempo y reparar aquel error que se cometió, ¿verdad? Y esa sensación hace que la persona también genere en sí misma un temor a un nuevo embarazo. Aunque su cuerpo no se haya dañado con este aborto, la persona va a sentir y va a tener ese temor a un nuevo embarazo, porque va a estar pensando que le puede volver a suceder lo mismo o que no es merecedora de volver a traer otra criatura en su vientre por lo que ya le pasó a la criatura que estaba teniendo anteriormente. Y si fue la culpa de otra persona, si fue un accidente automovilístico que otra persona provocó y hizo que yo perdiera esa criatura, o si fue una mala praxis o una mala recomendación, en ese caso, el sentimiento puede provocar una falta de perdón, un rencor y hasta la separación con aquella persona que fue la que provocó este accidente o que provocó esta situación. Entonces, no se trata nada más de decir que hubo una pérdida, ¿verdad? Sino que en esa pérdida se ha perdido confianza, se ha perdido estabilidad emocional, se ha perdido seguridad de la persona y muchísimas más cosas. En el caso de lo que es un aborto provocado, pero terapéutico, se genera tristeza, dolor, se genera también búsqueda de razones y de explicaciones. Cuando se le explica y se le da a veces el nombre de una enfermedad rara a la persona y se le dice su feto, dice el doctor, para evitar entrar en cariño, ¿verdad? Su feto tiene esta enfermedad y le da un nombre extraño y le dice esto es genético, esto es así. Entonces, la persona empieza a buscar explicaciones y a pedir razones. ¿Por qué es que mi genética no me permite ser madre? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿O será culpa de mi esposo? ¿O será que los dos no somos compatibles y por eso es que no podemos llegar a concretar un embarazo o un parto?
¿O será que mi esposo tuvo vicios anteriormente que no me los ha dicho? Que yo no me doy cuenta que él a lo mejor utilizaba ciertas pastillas o ciertas bebidas o ciertas cosas que fueron vicios y que vienen a provocar daños genéticos. Entonces se tiende a preguntarse y a buscar responsables en otras personas. Y se tiende también a crear ciertas dudas. Después que le han dicho, mediante todos esos análisis que hacen a un embarazo, y vienen y le dicen, pues, su feto tiene esta y esta y esta situación, después la mujer tiende a preguntarse, ¿será que era cierto lo que decía en esos exámenes? ¿O me nublé en el momento, en el pensamiento que el médico me estaba explicando estas cosas y pues no las pude distinguir y evaluar de una buena manera y me dejé llevar por lo que el médico decía? ¿Será que si lo dejaba nacer a esa criatura iba a resultar que no tenía nada de lo que el médico decía? ¿O será que el médico confundió los exámenes? ¿O será que no pude interpretar bien lo que estaba leyendo? ¿O qué hubiera pasado si lo hubiera dejado nacer? ¿Podría vivir yo con esta criatura, con estas situaciones que me mencionó el médico? ¿Cuánto hubiera vivido? Hasta cuánto hubiera sido, me hubiera conocido, hubiera sonreído, qué sé yo, tantas preguntas. Se tiende también a culpar a la medicina, porque la medicina con tantos avances no es capaz. Viene el médico y le dice, esta enfermedad es rara, no la podemos curar, no la podemos tratar y por lo tanto lo mejor es interrumpir el embarazo. Entonces, con mucha razón, la mujer tiende a renegar contra el sistema médico y contra los avances y a decir, bueno, entonces, ¿para qué sirve tanto avance si no son capaces de atender esta situación o de no hacerme pasar por esta situación? Y luego, algo muy, muy normal y muy obvio, va a tener también temor a un nuevo embarazo, porque el trauma que se ha sufrido de no nada más tener que interrumpir el embarazo, sino que por las consecuencias que se interrumpió, obviamente eso va a perseguir a la mujer durante muchísimo más tiempo. Y la mujer, aunque le digan, esta situación genética solamente es una en un triquillón, cuatriquillón o qué sé yo qué número decirle, no se va a estar dando a cada rato, la mujer siempre va a dudar y va a decir, yo estoy mal genéticamente, mi pareja está mal genéticamente y por lo tanto no me puedo estar arriesgando a tener bebés. Así que va a sentir temor a un embarazo nuevo o a volverlo a intentar. ¿Y qué pasa si es un aborto inducido, pero que ha sido obligado? Y puede suceder esto. ¿Será que puede llegarse a dar que alguien la obliguen a hacerse un aborto? Sí, sí se puede llegar a dar. Por ejemplo, si es una menor de edad, los padres pueden en algún momento y en algunos países llevar a su hija a un lugar y decir, nosotros somos los responsables de ella y hemos tomado la determinación de que no va a terminar con esta gestación. Y ellos van a obligar sin pedir opinión, sin pedir permiso, sin pedir punto de vista de una niña, de una jovencita, y la van a obligar a realizarse ese aborto. Puede suceder también algunas veces cuando el esposo o la pareja de la mujer le dice, bueno, yo no estoy preparado o no estamos preparados para ser padres, así es de que lo mejor es que esto se interrumpa, porque no es el tiempo, porque no tenemos todo preparado para poder ser padres. Esto puede ser cuando algunas veces estamos hablando de que el padre de esa criatura es el jefe de la mujer, ¿verdad? Ella está bajo su, digamos, dominio económico
y él puede pedirle o prácticamente exigirle que ella interrumpa ese embarazo. Puede ser también que esa criatura sea de un profesor de la escuela o de la universidad, puede ser, pero esa persona ejerce cierto dominio sobre la persona y puede también obligarla. Cualquier persona que pueda obligar a otra, por ejemplo, si económicamente la otra persona está mejor posicionada o económicamente está mejor posicionada que la que está viviendo el embarazo y aquella persona no quiere vivir ese embarazo, entonces va a venir y va a ejercer una obligación y la persona se va a someter a esto, pero sus consecuencias que va a estar viviendo, a pesar de que ella fue a un lugar o ella se sometió a que le hicieran esto, ella está guardando rencor contra aquella persona, ella está creando a lo mejor deseos de venganza contra aquella persona porque no se le preguntó si quería ser madre, no se le preguntó si estaba dispuesta a afrontarlo, sino que nada más se le hizo el someterse. Tenemos también cuando ha sido inducido por una decisión personal, pero que la persona lo hace por una vez, por una única vez. Puede ser en algún momento que la situación económica de la mujer, la situación laboral o la situación personal no es la ideal para traer una criatura al mundo. Entonces, cuando no hay estabilidad, ella puede en algún momento sopesar las cosas y decir, no puedo quedarme con esta criatura. Puede ser el producto de una noche loca, de una aventura, a veces de alguna infidelidad o de una venganza contra su esposo. Puede ser algunos casos en los cuales el esposo ha sido infiel o han tenido muchos problemas, entonces la mujer va y se desquita por ahí con una su aventura y resulta que de esa aventura viene una criaturita. Y la mujer pues se pone a medir las consecuencias y dice, no puedo con esto, ¿verdad? Me voy a echar a perder toda la vida con esto. Hay algunas transiciones, por ejemplo, que a la mujer le recomiendan que para cerrar ciclos se corte el cabello, se lo pinte de otro color, o cambie su closet por completo y cambie su manera de vestir, que compre ropa diferente. A mí me dirían que compre ropa de colores porque solo tengo negra. Y entonces para cerrar ciclos, hay personas que hacen eso, se van al salón de belleza y se hacen un cambio total. Hay otras que se van pues a comprar zapatos, carteras y ropa. Y hay otras que se van pues saliendo por ahí a pescar alguna su aventura. Y después resulta que esa aventura que salieron a buscar venía con una criaturita. No se midieron las consecuencias, no se pensó y como es el eslogan de este tema, la factura la va a pagar el más débil. Se le va a cobrar la situación al que menos pueda hablar y menos pueda decir, no hagas esto conmigo. En ese caso, puede haber culpa, pero más que todo va a haber cierta permisividad y cierta disculpa de la mujer. Cuando han pasado estas situaciones, cuando la mujer dice, bueno, es que lo hice por vengarme o lo hice porque mi esposo también lo hizo o lo hice porque tengo derecho a salir de vez en cuando a darme mi paseo. Entonces, la mujer va a sentir cierta culpa por lo que sucedió, porque es humano, porque es mujer, porque tiene sentimientos, pero también va a haber esa forma de disculparse ella misma y de decir, tú sabes que no estabas preparada para esto. O sea, no te puedes juzgar tan mal. Hubiera sido peor si te quedabas con esa criatura, porque la vida que esa criatura iba a tener, imagínate,
pues toda la familia no lo iba a ver bien, iba a arruinar la situación del trabajo o del estudio o de cualquier cosa. Entonces era mejor que eso quedara así. ¿O para qué ibas a traer esa criatura al mundo si iba a venir a sufrir o iba a venir a no tener todo lo que una criatura se merece? Entonces, en ese caso, la mujer se da el derecho de, de disculparse ella misma, ¿verdad? De buscar excusas o de buscar razones y de decir, no estuvo tan mal, es peor que un niño venga a sufrir a este mundo, a que lo maltraten, a que lo dejen por ahí como que es cualquier cosa. Entonces lo que yo hice es lo correcto. Eso es lo que puede llegar a sentir una mujer en ese caso. Y por último tenemos cuando es una forma de aborto, pero que es eh, recurrente. En este caso se ha tomado como que es un método de planificación. Con este pensamiento, algunas mujeres actúan como que el ir a una clínica de abortos o el tomarse una pastilla o algo así, medicinas, té o lo que puedan encontrar, es nada más que como sacarse una muela. Es una cirugía menor, no pasa nada, 2 o 3 días de molestias y no va a pasar de eso. La mujer no va a sentir nada, no va a pensar nada, no va a meditar, no va a sentir culpa, nostalgia, tristeza, dolor, no va a sentir naditita de eso, ni antes, ni durante, ni después que ha sucedido el tratamiento o la cirugía que ella se fue a hacer. Ella está completamente aislada de esos sentimientos. Puede ser que haya consecuencias, puede ser. El cuerpo en algún momento va a resentir que ya son demasiados abortos. Yo estaba hace ya mucho tiempo, no es reciente el programa que yo estaba viendo, de una mujer que decía que ella en su vida, desde que tenía como 16 años, se hacía abortos, porque ningún método anticonceptivo le caía bien. Entonces ella llevaba como a sus 27 años o 28, ella ya llevaba como 17 abortos. Y ella lo dice como que no es nada lo que está pasando. En algún momento el cuerpo puede resentir y puede sentir esas consecuencias, pero va a ser completamente físico. Puede ser que después de eso quede estéril, puede ser que no se vuelva a embarazar, puede ser que después le digan el médicamente que ya no puede volverse a someter a otro aborto o alguna de esas situaciones, pero va a ser algo meramente físico, no va a ser psicológico, no va a ser espiritual, no va a ser mental, no va a ser nada de eso, sino que va a ser como cualquier machucón que se haya dado en su pie. Ni en la mente, ni en el corazón, ni en el alma de una persona que está actuando bajo este esquema se mueve absolutamente nada. Y nosotros tenemos que mentalizarnos a que existe este tipo de personas, a que andan por ahí en la calle, personas que, aunque nosotros querramos en algún momento hacerles entrar en razón con esos videos bonitos y muy bien narrados en el que ponen a una criaturita y son bien sentimentales y dicen no me mates porque yo nada más vine a darle felicidad a tu vida y esas palabras nos pueden conmover a nosotras, pero a esas personas no, ellas no van a sentir absolutamente nada. A ellos no se les puede tampoco tratar de llamar la atención con esos videos grotescos que también está circulando por ahí, en los cuales se puede ver a una criatura cuando la están literalmente desmembrando, ¿verdad? No va a sentir nada, la persona va a decir lo mismo le hacen a un pollo, lo mismo le hacen a cualquier cosa. Y no se va a poder llamar la atención.
Toda esta aclaración que yo le estoy haciendo es muy necesaria porque nosotros muchísimas veces juzgamos todo por igual y metemos todos los casos en el mismo guacal, como decimos algunas veces. Simplemente decimos el aborto es pecado y ahí lo cerramos, nada más. El aborto es pecado, no hay que hacerlo, no hay que practicarlo y ahí nomás lo cerramos la situación. Cuando que lo que nosotros tenemos que hacer es distinguir, calificar y ver hacia qué tipo de gente es que nosotros estamos hablando. A veces queremos hacer un llamado a la conciencia con la imagen de un bebecito tierno y adorable que dice no me mates, pero cuando los corazones y las mentes están ya calcificadas, endurecidas, esas imágenes no van a llegar a nada en el corazón. No todos los casos son iguales y por lo tanto no todos se tienen que abordar de la misma manera. Una mujer que ha tomado el aborto como su método anticonceptivo, difícilmente se le va a poder tocar la sensibilidad. Y entonces nosotros también en ese caso, cuando estamos distinguiendo los diferentes pensamientos y las diferentes formas de abortos que se están viviendo a diario, nosotros tenemos que echar un vistazo a las diferentes políticas o a esos movimientos que yo le mencionaba en un principio que nos bombardean, que nos están diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer y que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta muchas veces contra qué es, contra lo que estamos luchando. ¿Qué pasa con los abortos provocados? Tenemos que tratar de luchar, no nada más decir el aborto es pecado y tenemos que evitarlo, sino que tenemos que estar conscientes que nosotros estamos luchando contra ese aborto, contra el aborto provocado, el que sea obligado, el que sea porque la mujer tomó la decisión una sola vez o el que sea que la mujer lo hace de forma recurrente. Es ahí donde nosotros tenemos que poner, digamos, el dedo en la llaga y es allí donde nosotros nos tenemos que fijar. Porque la mujer que ha sufrido un aborto espontáneo porque no era viable, difícilmente vamos a poder. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que cambie su pensamiento o qué? No se puede llamar la atención a eso. A una mujer que sufrió un accidente y por eso tuvo una pérdida, lo que tenemos que hacer es conmiserarnos con ella y unirnos con su dolor, ¿verdad? Pero no podemos tratarlos en la misma manera en la cual estamos tratando a los que sí son provocados, consentidos, con uso de razón, y con toda la voluntad de la persona. Después de lo que yo voy a tocar el tema, de lo que vamos a hablar un poquitito más adelante, cuando hablemos un poco acerca de esas políticas y de esos movimientos que nos están bombardeando, que nosotros no vemos, qué hilos son esos que se están moviendo. Yo sé que ustedes muy posiblemente van a decir, mira qué locura es la que está hablando Seide. Se le botó la canica o se le fueron las cabras para el monte. Porque esa muchacha sí que está hablando bobadas o locuras o a saber en qué es en lo que anda ya ella. Usted no me crea. Si no me quiere creer lo que yo le voy a decir, no me crea. No hay ningún problema. No la puedo obligar a que usted me crea. Yo lo que voy a hacer es que voy a exponer el tema como yo lo he comprendido, como yo lo he asimilado, como yo lo veo. Y pues después de que lo hablemos de esta manera, usted puede ir y conversarlo con el espejo, lo conversa con su almohada y después que ya hayan tenido una conversación ahí, usted puede venir y decirme, estás completamente loca o estás poquitamente loca. Y ya saben, por motivo de tiempo, nada más voy a tocar uno de estos temas. No creo que me ajuste para más. Y uno de esos hilos, una de esas
cosas que se están moviendo detrás de lo que es el tema del aborto y de lo que es la política y de lo que son tantas manifestaciones y tantos comerciales y tanto eslogan que nosotros vemos, se encuentra lo que es el control de la natalidad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se nos está bombardeando y se nos está diciendo que en este planeta ya somos demasiadas personas? ¿Desde cuándo se nos está diciendo eso? Ya somos demasiadas personas. Ya no cabemos en el planeta. El planeta ya no nos puede alimentar, ya no nos puede soportar. La comida se va a terminar. Eh, no cabemos, demasiados. ¿Y desde cuándo? No, yo no recuerdo, desde que yo tengo uso, de que yo me acuerdo que yo veía noticias, ya habían algunos movimientos así que venían haciendo ese tipo de comentarios, diciendo, hay que hacer algo con esto, ya no estamos cabiendo. Ustedes saben que hay teleseries, comerciales, películas, allá por los años 70 y 80, en los que se empezó a utilizar la imagen de la familia perfecta, en la que nada más habían dos, máximo tres hijos. Yo no le puedo estar mintiendo con respecto a cosas que se han visto. Las teleseries que nosotros veíamos por ahí, no recuerdo por el momento ningún nombre, pero la mayoría de los que se veían, usted no veía que tenían 7, 8, 9 hijos, 2 o 3, nada más. Nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron familias extensas de 12, 18, de tantos hijos. Y bien o mal, todos comían, bien o mal, todos tenían algo y todos lograban sobrevivir de una o de otra manera. De repente hubo ese movimiento que le digo que empieza a decir, para tener una calidad de vida, para darle a sus hijos lo que se merecen, entonces usted nada más que puede tener dos, máximo tres. Una familia muy bien posesionada puede tener tres hijos a lo máximo para poder darles esa calidad de vida. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿qué calidad de vida? ¿A qué es a lo que se le llama calidad de vida? Bueno, el capitalismo le dice que la calidad de vida es que sus hijos vayan a la escuela, vayan a la universidad, tengan su televisor, tengan su habitación cada uno, tengan sus vacaciones, sus juguetes, todas esas cosas que nosotros vemos en las películas, en las teleseries, como cosas ideales. Esa recomendación de menguar la fertilidad que sutilmente se ha ido imponiendo, ahora ya 2 y 3 hijos son muchos. Ahora ya nada más se supone que usted deberá tener un hijo nada más. Ese es el pensamiento que se está moviendo ahora. Se nos está diciendo que todo funciona mejor entre menos hijos tiene la familia. Pero si el Estado interviene directamente en venir a decir no pueden tener tantos hijos, y si el Estado dice vamos a esterilizar o vamos a tener este control de natalidad, entonces se toma como que es una injerencia del Estado. Es un abuso y es una violación a los derechos. Un médico, por más que él esté viendo que una mujer está pasando una situación difícil, que vive pobremente, que el papá no se hace responsable de los niños, que no tiene ni lo básico para darle a su niño, el médico no le puede recomendar a la mujer y decirle, mira, ya no tengas más hijos, porque eso se considera una injerencia que no debería existir. No la pueden someter obligadamente a métodos de planificación, pero las medidas se pueden ir imponiendo de esta manera lenta para que las personas vayan haciéndose en su pensamiento que esta es la forma en la cual tiene que hacerse las cosas. Y como
ha sido muy difícil imponer este pensamiento, obtener métodos anticonceptivos, y también hay que romper con algunos paradigmas para nosotros imponer, o para las personas imponer este pensamiento. Se tiene que romper con ciertos paradigmas. Por ejemplo, el que decía que tenemos que tener los hijos que Dios nos dé, los que sean, los que vengan, hasta que Dios lo permita. Luego, que hay algunas personas que piensan que una mujer que está planificando es porque quiere dedicarse a la vida mundana, a la vida fácil, a la liviandad, como podemos decir. También hay pensamientos de hombres machistas que dicen, si la mujer se cuida es porque quiere estar con otros hombres. Y entonces, para no tener el problema de que no sabe de quién es el hijo, entonces viene y está planificado. Luego venimos a decir, puede ser la mala información, que esos métodos engordan, que dejan estéril a la persona, que manchan la cara, que provocan quistes, que provocan diferentes situaciones. Y entonces, por todas estas cosas que hay que romper para deber de imponer el pensamiento de que no puede tener muchos hijos, como hay que romper con todo eso, para acelerar se mueven algunas piezas, y esas piezas es muy fácil moverlas. Y son las mismas piezas que en una forma simbólica, digamos, movieron los ángeles caídos hace miles de años. Ellos vienen a decir, tienes derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo y puedes evadir las consecuencias. Y lo vas a hacer cobrando la factura al más débil de la cadena. Tú tienes derecho a disfrutar, tú tienes derecho a vivir, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras en esta vida. Y la factura se la vas a cobrar al más débil en esta cadena. Y el más débil en esta cadena es casualmente el pobrecito que no ha nacido. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer pagar? Al que no ha nacido. Es lo más fácil. Y vamos a llegar hasta acá por este tema para no pasar de lo que es la hora de estar acá con ustedes. Voy a leer los comentarios. Eunice Vanega dice, me parece muy buena la separación porque cada caso es muy individual. Hay casos muy difíciles y no se sabe hasta que se vive de cerca. Y se ven muchos casos complicados. Sí, exactamente. ¿Verdad? Solamente decir el aborto es malo es muy fácil, es muy sencillo. O solamente señalar y decir, esa se hizo un aborto, también es muy sencillo. Pero individualizar y decir esto y esto estaba pasando a esta mujer, eso no muchos lo hacemos. Linda Araceli Eguizábal dice, muchas gracias por compartir, muchas gracias por estarnos viendo, Linda, muchísimas bendiciones. Y bueno, llegamos hasta acá, quedamos con el compromiso de seguir esta charla la próxima semana, si Dios nos lo permite. Recuerde, no es un solo tipo de aborto, el hecho de ser fértil, de que no hubiera aborto ni estéril, se considera una bendición para el pueblo de Dios. Y aunque sea una forma de mito, aunque sea una forma extra bíblica, el mismo mundo sabe que el venir a permitir los abortos o el venir a enseñar la forma de hacerlo, eso fue cosa de demonios, dice el mismo mundo. Fíjese, que tiene también sus ciertos conocimientos, ¿verdad? Y él mismo entiende que eso fue cosa de demonios, el venirlo a enseñar, el venirlo a permitir, todo para decirle a la mujer, tú tienes derecho sobre ti, tú tienes derecho sobre tu cuerpo, puedes hacer lo que tú quieras. Y la factura se la vamos a cobrar al más débil en la cadena. ¿Qué es lo que pasa con toda nuestra sociedad? Entonces llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por estar viendo este programa en vivo. Muchísimas gracias también a quienes la van a ver más adelante. Nos vemos primero Dios la próxima semana y a dormir tempranito porque mañana tenemos que ir a adorar a nuestro Dios. Muchísimas gracias. Se les quiere, se les aprecia, se les ama y hasta pronto. Bendiciones.